Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas y todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a Teológicamente Prácticas. Estamos algo así como en el medio de nuestra tercera temporada, que parece mentira, ¿verdad? Que ya estemos en una tercera temporada, sí. Pero sí, por la gracia de Dios y para su gloria, seguimos teniendo conversaciones que esperamos les edifiquen en su camino con Jesús, en su vida espiritual. Y hablando de vida espiritual, el episodio de hoy es bien interesante, es un tema que yo creo que pues todos necesitamos aprender de este tema y saber más de este tema, pero Ani y yo teníamos una inquietud muy concreta porque esta frase, o este concepto mejor dicho, es algo que se repite mucho en la iglesia latinoamericana, y es el concepto de guerra espiritual. Todos hemos escuchado en algún momento esta frase de, bueno, es que estamos haciendo guerra espiritual, o hay que guerrear espiritualmente, o yo soy un guerrero del Señor y estoy aquí guerreando espiritualmente. Y el día de hoy lo que queremos hacer es aclarar un poquito qué entendemos por este concepto normalmente y qué deberíamos entender a la luz de la Biblia. Entonces, definir de dónde viene este concepto de guerra espiritual, si de verdad es algo que vemos en la Biblia y que lo encontramos en la Biblia, al menos en la forma en la que lo hemos definido como iglesia latinoamericana, y quizá esto despierte otras preguntas como, bueno, ¿hasta qué punto debe estar nuestra atención puesta en el mundo espiritual que nos rodea, que sabemos que existe y sabemos que está allí, pero quizá cómo encontrar un balance, ¿no? O si hay que encontrar un balance entre la atención a este mundo espiritual que no podemos ver pero que existe, y el mundo más tangible que dice la Biblia al respecto, a qué nos está llamando Dios. Entonces, yo creo que esas serían unas buenas preguntas, bien generales pero introductorias a lo que va a ser este episodio. Y bueno, Ani, cuéntanos por dónde crees que deberíamos empezar a este respecto. Sí. Y hay mucho, ¿no?, de qué hablar sobre este tema. Hay 1000 preguntas que uno se puede hacer. Pero yo creo que podemos identificar básicamente 3 principios a lo largo de las Escrituras que nos ayudan a pensar sobre esta guerra espiritual, pero sobre todo sobre la realidad en la que vivimos. Y uno es que si tú analizas la historia bíblica, hay un tema claro, y es que la guerra espiritual es algo que vemos a lo largo de la palabra de Dios, y es una guerra entre el reino de Dios contra el reino de Satanás. Y esto lo podemos ver desde Génesis, cuando vemos que la serpiente incita a una rebelión humana, haciendo que Adán y Eva desobedezcan a Dios. Y también incluso lo vemos en escenas como por ejemplo en Daniel 10, no sé si recuerdas, Clary, cuando Daniel está ayunando por 21 días y se le aparece un ser espiritual que le dice que sus oraciones habían sido respondidas, pero que durante 21 días el príncipe de Persia había estado batallando en contra de esa respuesta a la oración de Daniel. Hay toda una explicación teológica de a qué se refiere ese ser espiritual con el concepto del príncipe de Persia, pero básicamente es una realidad espiritual, una guerra espiritual que se estaba dando. Y hay muchos ejemplos más así en el Antiguo Testamento. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, evidentemente vemos a Pablo exhortando a la iglesia acerca de la guerra espiritual, utilizando un lenguaje militar, que más adelantito tú nos vas a compartir un poco más de esto, pero lo vemos claramente en Efesios, en Segunda de Corintios, en Romanos. Ya vamos a leer más específicamente los versículos. Y vemos que Pablo hablaba de batallar y destruir los argumentos que se levantaban en contra del conocimiento de Cristo. Habla de ponernos una armadura de Dios. Habla de luchar contra nuestra carne. Y vemos que también Pedro, Juan y Santiago hacían mención como de estas realidades. Entonces es un tema que va a lo largo de las Escrituras.
Ahora, en principio uno podría pensar, y sé que hay algunas ramificaciones dentro del cristianismo que equiparan esa guerra entre iguales, ¿no? Pero la verdad es que la guerra espiritual no es una guerra entre iguales, porque la victoria final ya está decidida y el actor más importante de esta guerra, que es el soberano sobre lo físico y lo espiritual, es Dios. Y eso lo podemos ver claramente en Apocalipsis. Si leemos los capítulos 20 al 22, vemos que el Señor al final gana, su reino gana y Satanás va a perder. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice, bueno, pero entonces Satanás, ¿para qué pelea si sabe que va a perder? Hay todo un contexto espiritual que nos ayuda a entender eso. Y básicamente es la idea de que Dios quiere establecer su reino sin imponerlo. Y Satanás quiere todo lo contrario, quiere limitar ese reino. Entonces, mientras él sigas limitando la expansión del reino de Dios, aunque al final pierda, digamos que está prolongando el hecho de que él todavía pueda combatir el reino de Dios. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, vemos que tiene sentido porque vemos que Satanás sigue como buscando batallar en contra del reino de Dios, a pesar de que sabe que al final va a perder. Es como que tiene una ilusión de que Sí, puede prolongar su reino. Y podríamos decir también que está ese escenario en el que hay una batalla que Satanás obviamente quiere ganar todavía, que es la batalla por las almas. Exactamente. Entonces, es justamente esa, o sea, por eso seguimos viendo esa tensión en este mundo caído y por eso sigue siendo importante este concepto, ¿no? De guerra espiritual. No es ninguna cosa de Marvel ni ninguna escena de superhéroes salvando al mundo. Jesús ya hizo eso. Jesús fue el superhéroe por excelencia. Exactamente. Pero sí es cierto que pues hay una batalla por nuestra alma, ¿no? Y refiero, nuestra alma ya está segura en Cristo, a los que lo hemos recibido, pero Satanás va a querer seguir engañando al que no conoce a Cristo, va a querer seguir sacando del camino a las personas que se acercan e impidiendo que eso pase, y a los que ya pertenecemos a Cristo, pues intentar robarnos de ese gozo, esa paz, esa plenitud. Yo no creo que se pierda para nada la salvación que ya nos fue regalada, pero sí podríamos ser engañados a vivir una vida diferente a la que Jesús nos está llamando, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas las implica la batalla a la que nos referimos. Absolutamente. Y además, Satanás, aunque no pueda destruir nuestra vida eterna, lo que sí puede hacer es destruir el fruto de nuestra vida en esta tierra, que al final hace parte de las razones por las cuales Jesús vino, ¿no? Y bueno, podemos tener todo un debate teológico de por qué existe esa guerra. Ya dimos algunas razones breves y podemos hablar de libre albedrío, de un orden espiritual establecido por Dios, pero el punto de hoy es que queremos hablar de lo que nos concierne a nosotros dentro de esta guerra espiritual. Y eso me lleva a un tercer principio, y es que la guerra espiritual es una realidad inevitable en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nuestro propio pecado. Pablo en Romanos 7, 15 al 20 habla sobre ese deseo pecaminoso de nuestro ser interior que tenemos, como esa tendencia. También vemos que estamos luchando contra un sistema de valores y de acciones que se oponen al reino de Dios, que la palabra lo identifica con el término el mundo. A eso nos referimos con el mundo, como este sistema que no quiere que el reino de Dios se establezca y que es lo opuesto al reino de Dios. Y luego, por supuesto, tenemos una batalla con estos seres espirituales liderados por Satanás, que es el líder de este mundo, de este sistema de valores contra el sistema de Dios, contra el reino de Dios. Yo creo que ya partiendo con esa base, Clary, podemos empezar a hablar de lo que la palabra del Señor usa con ese lenguaje bélico para hacernos ver que existe esta realidad de la guerra espiritual. Parte de la información que queríamos compartir hoy con ustedes y la conversación era, como les decíamos al principio, ver qué sí dice la Biblia, ¿no? Acerca de la guerra espiritual. Ya el cómo lo entendamos, pues va a ser parte, espero yo, que de las conclusiones de esta conversación. Así es. Pero algo que tenemos que dejar claro, sea que tú, no sé, seas un guerrero de guerra espiritual o que seas un poco más escéptico a estos conceptos, y esto a veces tiene un poquito que ver con nuestra denominación, en qué denominación hemos sido formados.
Lo que sí es cierto y está a la vista de todos es que la Biblia sí usa un lenguaje que podemos llamar bélico, entre comillas lo pongo, porque ya vamos a ver de qué se trata, para explicar ciertos conceptos de nuestra vida espiritual. Entonces, aquí voy a mencionar solo unos que me parecen principales, más no son los únicos. Entonces, porfa, tengan en cuenta esto. No es como, ay, te faltó también tal cosa. No, o sea, estos son unas ideas. Sí, porque siempre, siempre me pasa que digo, bueno, como, digo, por ejemplo, y la gente que, pero faltó tal cosa. Sí, claro, siempre falta porque qué difícil es abordar toda la Biblia, ¿no? Y para eso queremos conocer la profundidad. Pero ciertamente hay aquí algunos versículos claves que les quiero mencionar ahorita que nos hablan de cómo se usa este lenguaje bélico para explicar realidades espirituales. Entonces, un versículo clave lo encontramos en Efesios 6, a partir del 12. Les voy a leer una partecita solamente porque es un pasaje largo y ustedes creo que lo conocen bastante bien, la mayoría, que es cuando en Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, esto, Marvel se quedó tonto al lado de esta descripción de que esta es una realidad espiritual del cristiano, y luego, más adelante, en ese mismo capítulo de Efesios, pasa a exhortarnos cómo y por qué nos debemos armar frente a esta lucha. O sea, aquí la exhortación es sencilla, o sea, es algo profundo, pero sencillo al mismo tiempo, porque sean conscientes de que tu pelea no es contra, por ejemplo, esa persona que te está haciendo daño en el trabajo, y tu peleas contra esa persona y tienes que orar para que esa persona le vaya mal, para nada. Entiende que todo lo que ves en este mundo se trata de autoridades, poderes y potestades que dominan este mundo de tinieblas, porque este mundo está en tinieblas todavía, y son fuerzas espirituales que están en las regiones celestiales, fuerzas espirituales malignas. Entonces nos está diciendo, así funcionan las cosas. Todo lo que tú ves aquí pasando es probablemente un reflejo de estas fuerzas malignas que dominan el mundo caído en el que estamos. Y para eso, entonces, más adelante en ese mismo capítulo 6, habla de la descripción de la armadura, lo que hemos llamado la armadura del cristiano, ¿no? Sí. Habla de ponerse, y aquí hay más lenguaje bélico, ¿no? Ceñirse la cintura, usar una coraza, usar un casco, usar un escudo, una espada, que todos son unos conceptos de batalla. Ahorita vamos a ver de qué se trata el casco, de qué se trata la coraza, pero fíjense que este es el argot que termina usando Efesios para explicar una realidad espiritual. Este contexto de lucha, digamos, armada en Efesios 6 es bien interesante porque si bien se describen estos elementos militares, la coraza, el casco, la espada, todos ellos van acompañados de elementos que tienen que ver con lo que desde un principio Jesús nos ha estado enseñando, que tiene que ver con ser nuevas criaturas, nuevos seres que hemos nacido de nuevo. Y es la idea de que nosotros tenemos una fe, tenemos una salvación, tenemos la verdad, la justicia, tenemos la palabra de Dios, la oración. O sea, todos estos elementos espirituales son equiparados con esos elementos militares. En otras palabras, más que la guerra militar como de una acción física, es una guerra que se basa en el reino de Dios y en los principios que Él nos enseñó. Y esto es bastante congruente con lo que se enseña en el Antiguo Testamento también. Entonces, más que un plan de acción para confrontar demonios, lo que vemos aquí en Efesios es que debemos perseverar en nuestra fe en Cristo, en el Evangelio, en la palabra de Dios y en vivir una vida que sea congruente con las enseñanzas de Jesús, una vida en la que estamos luchando contra la maldad, ya sea del mundo, de nuestra propia carne, del enemigo, y optando por vivir esas vidas santas que el Señor ya nos ha enseñado cómo vivir desde el principio en la ley, en los salmos, en los proverbios, etcétera, que fue la vida que Jesús ejemplificó. Si bien es como muy chévere pensar en que, uy, sí, qué chévere, vamos a la acción, vamos a batallar y nos sentimos, como dices tú, los superhéroes de Marvel, pero en realidad lo que Pablo más quería decirnos es como, sí,
estamos luchando, pero no es una lucha, o sea, no es un llamado a confrontar demonios. Sí. Es un llamado a perseverar en el reino de Dios. Sí, Ani, no, tal cual. De hecho, hay que entender, o sea, yo estoy nombrando que el lenguaje bélico existe, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa ese lenguaje bélico? Porque, entonces yo les leía, ¿no? Usar una coraza, un escudo, un casco, una espada, wow, ¿no? Lo que decía Ani. Yo recuerdo, yo le contaba a Ani que yo, bueno, tuve algunas experiencias un poquito raras cuando crecía, porque, bueno, no voy a decir que eso es algo que siempre vi ni que abundaba en mi iglesia, pero sí lo llegué a ver de gente que salía, que se dio un cuarto de oración diciendo, no, estoy aquí, acabo de salir de hacer guerra espiritual. Lo que pasa es que lo voy a decir muy en venezolano, pero como que me guindé con un demonio y lloraba y le daba con la espada. En serio, o sea, esto suena muy gracioso, pero esto lo escuché más de una vez. Sí. Y en ese momento yo, con poco conocimiento bíblico y teológico, me asustaba. Y quizá a algunos de nosotros nos ha pasado eso, porque yo decía, pero, o sea, este mundo espiritual existe, y sentía, eso me terminaba haciendo sentir que el mundo espiritual, al que se refiere Efesios 6, era una cosa que tenía poder sobre mí. Pero eso no es así porque pertenecemos a Cristo. Amén. Pero entonces, ya como al hilo de lo que Ani acaba de referir, fíjense, probablemente repitamos esto cuando hablemos del tema de reprender demonios y todo aquello, pero que quede claro que la visión y el planteamiento de Efesios 6 no es un mandato de que nos pongamos a luchar contra espíritus malignos de una forma que implique hablarles, gritarles, guerrear con violencia, sacar una espada así imaginaria, de nuevo, porque el llamado no es a comportarnos como superhéroes, porque nosotros no somos el superhéroe de esta historia. Exacto. Más bien, se nos dice que esta lucha contra poderes, autoridades y potestades se libra con la armadura de Dios que les leía, pero ¿a qué corresponde cada elemento de esa armadura? A la verdad, a la justicia, a la evangelización, a la fe en Cristo, a la salvación que nos dio y a la palabra de Dios. Y esas y no otras son nuestras armas. Así es. Entonces, fíjense cómo es tan importante, sí, aceptar, hay un lenguaje de batalla en la Biblia, existe la guerra espiritual, pero ¿qué es realmente la guerra espiritual? Me atrevo a decir que tiene muchísimo más que ver con cómo vivimos nuestra fe, qué tan apropiados y conscientes estamos de estas herramientas de vivir con la verdad, con la justicia, con la fe en Cristo, la salvación que Él nos dio, la palabra de Dios. Entonces no es una cosa como yo llamaría como esotérica ni inalcanzable. No, esto es parte de la realidad del cristiano que ha sido comprado por un precio. Así es. Entonces, bueno, para terminar como este puntico de dónde encontramos más lenguaje bélico, de alguna manera en la Biblia, también en 2 Corintios 10, por ejemplo, del 3 al 4, tenemos un versículo que habla de las batallas y de las armas. Que dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Aquí lo está diciendo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Son estas armas que acabo de leer. La palabra de Dios, la verdad, la justicia. Entonces fíjense que sí, hay una batalla, hay una pelea interesantísima, pero no es de película, no nos posiciona a nosotros en un lugar en donde nos vestimos de la Mujer Maravilla o de Capitana Marvel. Es que de verdad, lo quiero, o sea, porque de verdad uno se llega a imaginar eso. Y entonces Princesa uno se enfrenta guerrera. con el demonio. Sí, no, eso no. ¿Tú quieres ser una princesa guerrera? Pues ora, lee la palabra, Sí. evangeliza. Esa Sí. es la batalla. Sí, sé fiel en conocer la sana doctrina, entrénate para reconocer las enseñanzas falsas, obedece a Jesús. Vive en santidad, Vive o sea, en esa santidad. es la batalla. Sí. Y un concepto que va a aparecer, o sea, pero constantemente a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo del Nuevo Testamento, perdón, es el concepto de la fe como batalla en este mundo, ¿no? Entonces, 1 de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es vivir tu fe públicamente y como testimonio. Así Esa es. es la batalla de la fe en este mundo. Así Entonces, es. miren qué importante es, sí, saber que hay una guerra espiritual, pero saber a qué nos referimos y qué sí dice la Biblia con respecto a esto. Sí, y
Hay un par de versículos en Judas que también hablan con ese lenguaje de la batalla de la fe. ¿Te acuerdas, Clary? Que dice que Ujú, debemos ujú, sí. mantenernos en el amor de Dios, edificarnos en nuestra fe, orar en el Espíritu, Ujú, predicar el Evangelio y abstenerse del mal. O sea, es el mismo concepto una y otra vez. No es el concepto de guerrear y gritar y tirar flechas, sino de vivir la vida que Jesús compró para que pudiéramos vivir con su sangre preciosa. Y puede que eso no suene como tan emocionante, pero en realidad sí es muy emocionante, porque es que es en ese vivir estas cosas que nosotros encontramos gozo, paz, amor, propósito, encontramos felicidad. Yo creo que esa es una excelente forma de recordar de verdad de qué se trata esta guerra, pero también de empezar a identificar qué es lo que no es guerra espiritual. ujú, Por ujú. eso me parece que este es un buen punto para empezar a hablar de estas ideas como populares que existen en nuestras iglesias acerca de la guerra espiritual, pero que son ideas que no tienen un sustento bíblico o que si lo tienen es un sustento bíblico equivocado, basado en quizás ideas mezcladas con culturalmente con conceptos esotéricos. No, sí, exacto, con cosas que se añaden, o sea, a veces se Sí, parte de una cosa que existe bíblicamente, pero es igual de antibíblico hacer algo que no está en la Biblia tal como tomar cual. algo que está en la Biblia y agregarle cosas, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que pasa mucho con estos Exacto. movimientos. Empecemos como con estos ejemplos. El primero, los famosos ministerios de liberación. Estos Ujú, ministerios lo que dicen es que todo lo malo que nos sucede es porque hay una raíz espiritual, más concretamente un demonio o digamos, un aspecto del reino de Satanás que está haciendo que nosotros no vivamos plenitud espiritual o que no estemos siendo libres de pecado, etcétera. Pero básicamente no tenemos en las escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, evidencia de que hay demonios específicos para, ya sea, digamos, una enfermedad específica o para, digamos, un espíritu de rebeldía o un espíritu de falta de fe. No tenemos evidencia de eso. Y es además bien chistoso porque nunca oímos, por ejemplo, de un espíritu de incompetencia, ¿no? Como espíritu de incompetencia, sal de él. ujú. O espíritu de ser un mal discípulo Aunque, afuera. aunque yo debo decir que estos oídos han escuchado de todo, ¿no? O sea, yo sí he escuchado como que cuando alguien, no sé, hay un muchachito, un preadolescente de 12 años que, no sé, que llega tarde a las cosas, reprendemos todo espíritu de impuntualidad. Es como que todo es un espíritu y no, o sea, no porque yo lo diga, sino por como está diciendo Ani. ¿Podemos buscar un fundamento de eso en la Biblia? No estoy tan segura. Sí, pero lo que sí vemos es que en las ocasiones en las que Jesús liberaba a un endemoniado, por ejemplo, solían ser personas que estaban siendo oprimidas. Es decir, no era como que Jesús les decía, tienes que arrepentirte de tu pecado y voy a hacer todo un exorcismo para liberarte de tu pecado y vamos a seguir como todo este proceso. No, o sea, Jesús era como espíritu para afuera. Sí. Ni siquiera en muchas ocasiones venían a él para que fueran liberados, sino que Jesús veía esa opresión y él liberaba. Y es bien Ujú, chévere ver que era Jesús, o sea, él, como hemos estado hablando desde que empezamos este episodio, el actor principal en toda esta guerra es el Señor Jesucristo, es Dios, la Trinidad. Nosotros tenemos un rol en el sentido de que somos partícipes de la guerra espiritual, pero no somos quienes vamos a ganar, no somos quienes vamos a competir. O sea, es el Señor por nosotros. Y pues es bien triste porque en estos ministerios de liberación le dan como una falsa expectativa, sobre todo a los nuevos creyentes, ¿no? De que ellos son como los culpables de que les estén pasando cosas difíciles porque ujú. no han enfrentado a los demonios que los están oprimiendo. Uy, tal cual, Y si Ani. bien sí, Sí. como creyentes podemos tener opresiones espirituales, no quiere decir que estamos poseídos por un demonio y no quiere decir que todos los retos espirituales que tenemos sean causados por un demonio. Pero lo que sí vemos en la palabra es que hay un llamado constante a, como decíamos ahorita, conocer la verdad, renovar nuestro entendimiento, sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en las escrituras, estar en comunidad, compartir el Evangelio
y tener una buena defensa de ese evangelio, conocer en lo que creemos. Y es en esas cosas que vamos a poder ser libres de cualquier opresión del enemigo, porque es que el enemigo no es como que sobrenaturalmente haga por dentro de tu cuerpo algo extraño que te hace botar espuma. Esa no es la opresión espiritual de un creyente. A los creyentes lo que el enemigo hace es incrementar la posibilidad de que seas tentado, incrementar todo aquello que hace que tu carne se aparte de Dios, incrementar toda actividad que te haga no perseguir una vida de santidad. Esas son las herramientas de Satanás. Y para luchar contra eso no hace falta gritar a los cuatro vientos, pa' afuera espíritu de incomodidad o lo que sea. No, es, ok, si estoy teniendo estas sensaciones, estos pensamientos, estas frustraciones, entonces me voy a la palabra de Dios, oro, voy a tener comunidad con mis hermanos en la fe para que me ayuden a animarme, me ayuden a sobrellevar mis cargas, etcétera. Y el actor principal es Dios, y Filipenses 2:13 dice que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso Él es quien hace esta guerra espiritual realmente. Él es el verdadero actor central, porque nosotros no tenemos la capacidad para cambiar nuestros corazones, pero Él sí la tiene. Así es. Ani, y yo, ahora que te escuchaba plantear todo esto que es tan verdadero y tan interesante, me hiciste recordar un poco cómo yo me llegué a sentir y cómo vi que otras personas se sentían, sobre todo al principio de su camino con Dios, de su conocimiento de la palabra, y cuando uno empieza a conocer a Cristo. Como decía, eso no fue algo que siempre pasó, pero sí había en mi comunidad algunas personas que lo vivían un poco así como tú lo estás describiendo, ¿no? Este tema de cualquier cosa era un espíritu, había cosas, esta era mi sensación, ¿no? A mí se me fue explicado que Jesús me daba salvación y vida eterna, ¿no? Y que todo esto venía como con un combo de regalos increíbles. Y por eso siempre me parecía raro el que yo terminaba sintiendo que, a pesar de que ya yo había sido redimida, salvada, comprada por un precio, había algo más que yo tenía que hacer, que era, voy a decirlo en venezolano, guindarme a pelear con estos espíritus para ser libre de mis opresiones. Porque realmente así me sentía. Yo, cuando llegué a Cristo, tenía una depresión muy profunda, venía de muchos traumas familiares, de muchas cosas que sin duda no estaban bien y que sin duda pues el Señor tenía que trabajar y sanar, y por supuesto hay muchas herramientas, entre ellas la oración, sin duda. No podemos simplemente descartar eso y decir, eso es solo mental. Sí. Yo no creo que era solo mental, por supuesto que había componentes espirituales allí, pero yo terminaba sintiendo, y lo sentí por mucho tiempo, que Jesús y la salvación que Él me dio no era suficiente. Porque era casi como, bueno, sí, o sea, estás aquí, pero ven, porque hay que hacer liberación, que yo sé que vamos a hablar ahorita de eso. Hay que orar, hay que reprender. Y sí, se me dijo, tú no vas a ser libre hasta que hagas esta oración, o hasta que renuncies a tal cosa, o hasta que se haga una batalla, una guerra espiritual por ti aquí. Y esto es una idea que contradice el Evangelio. Es una idea que puede dejar a muchas personas sintiendo que la salvación no es suficiente, que Jesús no es suficiente. Te deja confundida, además, porque te impone una carga de, ok, yo no tengo que hacer nada por la salvación, ¿cierto? Porque me fue dada, me fue regalada. Pero sí tengo que hacer esto, porque hasta que no haga esto no voy a ser libre. Y esto es un concepto muy errado, muy equivocado. De nuevo, voy a hacer una aclaratoria, porque esto no está peleado con que alguien ore por ti, ore por tu situación, no está en conflicto inclusive con que tú busques consejería o busques hacer terapia cristiana. De hecho, muchos años después me di cuenta que algunas de estas cosas en mi vida, Dios proveyó unas herramientas por medio de un profesional para ayudarme a verlas y sí sanarlas, superarlas, etc. Pero no era algo que yo necesitaba hacer para poder gozar de mis regalos, porque no era así, no era así, porque la salvación ya nos dio todo, Jesús ya nos da todo. Entonces es bien peligroso usar estos conceptos y estas ideas e imponerlos como una carga sobre el creyente, en especial sobre el nuevo creyente, porque afecta la visión de la suficiencia de Cristo y la suficiencia de la salvación y de la vida eterna. Entonces yo creo que hay que estar muy pila, muy pendiente con esto, porque nos puede dañar nuestro entendimiento del Evangelio, ¿no? Así es. Además, porque
te añade una carga, pero además te quita responsabilidad de buscar tu propio pecado, o sea, de estar pendiente de no permitir que el pecado crezca en ti, ¿no? Y nuevamente, como hablábamos al principio, estamos luchando contra Satanás, contra el mundo, pero también contra nuestra propia carne. Y al hacer responsable a el mundo espiritual liderado por Satanás de todo lo malo que nos sucede, pues dejamos de responsabilizarnos por nuestras propias malas decisiones que acarrean consecuencias, pese a que esas, digamos, la paga de esos pecados ya fue hecha en la cruz. Igual hay consecuencias en esta tierra de nuestros pecados. Y en ese mismo orden, dentro de estos ministerios de liberación, hay un tema muy popular que es el tema de cortar con las maldiciones generacionales. Este es uno de los conceptos que más se sacan de su contexto y que más se usan para hacer guerra espiritual, ¿no? Y uno de los versículos en los que se basan es en Éxodo 20, versículos 5 al 6, que es cuando el Señor dice: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, hay otros versículos, pero digamos ese es uno de los más usados. Y es con base en esto que dicen, mira, como las maldiciones van hasta la tercera o cuarta generación, debió haber sido que tuviste un familiar que hizo algo espiritual muy malo y entonces tú estás sufriendo esas consecuencias ahora. Y tú tienes que cortar con eso, tienes que proclamar, atar y hacer esto y aquello. Pero resulta que estos ministerios no están viendo lo que dicen otras partes de la palabra de Dios, como por ejemplo Ezequiel 18, que es un versículo que no vamos a escuchar mucho dentro de estos ministerios de liberación. Y Ezequiel 18, versículo 20 dice que el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, la Biblia se contradice. ¿Cómo así que Éxodo dice una cosa y Ezequiel dice otra? Pero no, lo que estamos viendo aquí no es una confusión ni una contradicción. Lo que estamos viendo es que en Éxodo 20 el Señor le está revelando y enseñando al pueblo de Israel quién es Él, cuál es su carácter. Les está revelando su nombre, les está revelando su ley. Y parte de esa revelación es que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Por lo tanto, lo que él está diciendo ahí con las terceras y cuartas generaciones y las 1000 generaciones es que él es misericordioso y hasta 1000 generaciones bendice a los justos. O sea, él no va a dejar de amar a quienes están siendo fieles a él, pero a los que no son fieles a él y pecan, él no va a dejar sin castigo. O sea, la paga del pecado es muerte. El pecado acarrea unas consecuencias que Dios no va a decir, ya, se desaparecieron y ya. Por eso es que Jesús murió, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Entonces, Él perdona, que es su misericordia, pero Él es justo. Entonces, hay una ira que Él tiene que satisfacer, que en el caso de post-Cristo se satisfizo en Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Lo que vemos ahí con el tema de la tercera y cuarta generación es que generalmente, y esto es una buena advertencia para los que somos papás, nuestros pecados son comportamientos que van a ser muy seguramente repetidos por nuestros hijos. Y eso sí lo vemos, es evidente. Nosotros de alguna manera tenemos estas herencias de los pecados que cometían nuestros papás o nuestros abuelos, porque eso es lo que vemos, eso es lo que aprendemos. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Que esos pecados Él los está viendo y Él tiene que castigar, no va a ignorarlos como si no existieran. Hay un castigo por esos pecados persistentes que pasan de una generación a otra. Pero en el momento en el que el pecador se arrepiente, en el que el pecador conoce a Cristo y se da cuenta de que no necesita seguir pecando y que puede darle su espalda al pecado y correr a Dios y seguir y perseguir esa vida que Dios nos ofrece, en ese momento Él está dispuesto a bendecir hasta 1000 generaciones. Este versículo en Éxodo lo que nos enseña es el carácter del Señor, que es tanto misericordioso como justo. Pero bueno,
dentro de estos ministerios de liberación que nos hablan de cortar con esas maldiciones generacionales, el otro tema re popular es el tema de atar y desatar. No tenemos evidencia bíblica de que Jesús o en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo o Dios Padre nos estuviera dando una orden a atar o desatar o a exorcizar. No lo tenemos. Busquen y verán que no tenemos ningún tipo de mandamiento al respecto. Sin embargo, hay un versículo que se descontextualiza bastante, que es Mateo 16:19. Le está diciendo Jesús a sus discípulos, particularmente a Pedro, que le acababa de confesar como Dios y Señor. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero ¿qué pasa? En este pasaje Jesús no estaba hablando para nada de exorcizar demonios, ni estaba hablando de cambiar la voluntad de Dios, ¿no? Porque también se habla de desatar, ¿no? De desatar bendiciones y de desatar todo tipo de cosas del cielo. No, aquí Jesús estaba hablando del reino de Dios. Él acababa de decir a Pedro que sobre la piedra donde estaban parados, él iba a edificar su iglesia. Y bueno, ahí hay todo un contexto que no nos da tiempo de entrar a hablar a qué se refería Jesús con la piedra. Pero básicamente es la idea de que Jesús estaba hablando de edificar su reino, a su iglesia, y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Entonces él estaba hablando es de construir su reino, de nuevamente el tema que les hablaba al principio, el reino de Dios contra el reino de Satanás. Entre más crece el reino de Dios, más se achica el de Satanás. Cuando les dice, te daré las llaves del reino de los cielos, es, ustedes ahora pueden abrirle el cielo a quienes no tienen entrada al cielo, porque les pueden contar las buenas noticias, les pueden contar el evangelio y la gente puede ser salva. Eso es tener las llaves al reino de los cielos, no unas llaves para estar exorcizando o para estar atando o desatando, no. Estamos hablando de que avance el reino de Dios y se retroceda el reino de Satanás. Ese es el contexto. Y pues en ese mismo contexto podemos hablar de exorcizar y de reprender demonios. No tenemos evidencia de un mandato, una orden, un mandamiento que diga que debemos hacerlo. Al contrario, lo que vemos es más bien como precauciones. El Señor nos está alertando sobre esta realidad espiritual. Quizás uno de los versículos que se usan para hablar sobre exorcizar es en Lucas 10. ¿Recuerdas, Clary, cuando Jesús manda a los 70? Sí. Y les dice que vayan a bendecir los hogares, a sanar enfermos. Pero lo más importante es que les dice, vayan a predicar el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. Nuevamente, vayan a avanzar el reino de Dios. Y cuando regresan los 70, dice que llegaron súper contentos a decirle al Señor, Señor, hasta los demonios se nos someten. Y con base en eso, muchas personas dicen que sí estamos llamados a reprender demonios. Pero nuevamente tenemos que leer todo. Y Jesús, cuando seguimos leyendo ahí en Lucas 10, alrededor de los versículos 19 y 21, el Señor dice, su alegría no debería ser poder someter espíritus. Su alegría es que sus nombres están escritos en el cielo. Nuevamente, es un lenguaje que habla del reino de Dios. Sí, es que podríamos incluso verlo en ese avance del reino del Señor, en ese cumplir su verdadero mandato que es, pues, predicarlo, ir mientras vamos, hacemos discípulos, bautizamos, enseñamos a las personas a obedecer el evangelio. Ese es el avance del reino del Señor que hace que los demonios se sometan, o sea, porque el mal no tiene cabida, pero es, si se quiere, una consecuencia natural, y ellos lo estaban viendo y dijeron, wow, o sea, hasta esto es una señal, ¿no? Hasta esto está pasando, que yo creo que, claro que sí, o sea, lo podemos ver, pero Jesús no estaba poniéndolo ni como mandato ni como objetivo, hay que tener eso claro. Total. Y priorizar que lo que Jesús quería era expandir su reino, porque pensémoslo, si más personas conocen a Cristo, menos control tiene Satanás sobre el mundo, más personas están produciendo fruto en el Espíritu Santo, menos conflictos, menos enfermedades, menos consecuencias del pecado, porque estamos luchando contra el pecado. O sea, es como una consecuencia lógica que si el reino de Dios se expande, el de Satanás se achica. Esa es la guerra espiritual. Pero además de esto, en bastantes ocasiones, lo que sí nos dice la palabra de Dios es que, ojo,
Meterse con este mundo espiritual es peligroso, por eso en el Antiguo Testamento el Señor decía, no consulten brujas, no se metan en el ocultismo, no busquen la astrología, respuestas en la astrología. Este mundo espiritual existe, es verdadero. No quiere decir que con que el Señor nos exhorte a no meternos en eso, no quiere decir que no exista. No, al contrario, sí existe. Y son cosas que no tenemos la capacidad como seres humanos de poder combatir, de poder manejar. Y esto lo vemos claramente ejemplificado en Hechos. No sé si recuerdas, Clary, en Hechos 19, cuando había un grupo de judíos que estaban exorcizando como por la calle y que empezaron a hablar en el nombre de Jesús. O sea, como que estaban tratando de exorcizar en el nombre de Jesús. Y decían, les ordenamos que salgan de esta persona en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Y dice que 7 hijos de Esceva estaban allí haciendo eso. Y en ese momento el espíritu malo, el demonio, les dice, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que en ese momento el hombre que estaba poseído se lanza sobre ellos y los domina. Y terminan desnudos y salen corriendo, heridos y desnudos. Y dice que eso sacudió tanto a Éfeso, porque esto sucede en Éfeso, que todos, tanto judíos como griegos, estaban llenos de temor. Qué gran advertencia. La verdad que yo no quisiera tener que enfrentarme a un espíritu maligno que me haga terminar desnuda y corriendo, porque no soy capaz de manejarlo. O sea, porque, a ver, sabemos que no hay mayor, lo que dicen, ¿no? O sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, sin duda. Por eso el enemigo no nos puede tocar, o sea, sabemos eso, ¿no? Claro. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es, porque esto viene también, yo creo, esto es mi humilde opinión, de esta mala interpretación, pero también como de un pecado de orgullo, ¿no? Como de, una vez hablamos de esto, si no me equivoco, Ani, en uno de nuestros episodios que tenía que ver con la identidad, algo así, creo que fue también uno de la mujer, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que hablábamos de que estas tendencias de guerra espiritual y de que mira lo que yo puedo hacer y yo reprendo y yo voy, no sé qué, a veces lo que da origen a estas tendencias es que nos hacemos como una identidad de esto, ¿no? Entonces, sí. Yo soy la guerrera, yo soy el guerrero, yo soy, bueno, no me hagan hablar, pero yo, el apóstol enviado, yo soy no sé qué. Entonces, perdemos el enfoque y la realidad de que Jesús es el que tiene poder y no yo. Es cierto, Él nos da autoridad y Él dice que inclusive podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo, pero fíjense que con todos estos antecedentes que hemos leído hoy, de cuáles son las armas de la batalla, ¿a qué se estaría refiriendo Jesús, no? Sí. No se estaría refiriendo más a proclamar el evangelio de la paz. Vemos milagros, vemos prodigios, y normalmente esos milagros son para que la gente crea, o sea, ese es el objetivo de un milagro. Tal cual. Que la gente vea el poder de Dios y diga, wow, Dios sí existe, Jesús es verdadero. Pero no es nunca el fin en sí mismo. Entonces hay que cuidarnos, porque yo sí creo que, en especial en Latinoamérica, hay muchas corrientes de estas en los que la gente se siente bien porque te da una especie de identidad. Entonces, yo soy en la iglesia la que ora por la liberación del pecado sexual. Hay con mucho cuidado, o sea, eso hay que tratarlo con pinzas, porque creo que nos ponemos nosotros en una situación en la que, nos lo dice la Biblia, hay un mundo espiritual. Entonces estamos nosotros como con nuestra espada de Star Wars peleando con los demonios, y la Biblia nos deja claro de que todo esto es un mundo poderosísimo, nunca más poderoso que Jesús. Claro. Pero tú no eres Jesús. Exacto. Entonces, yo creo que es bien importante como tener claridad en estos conceptos, y que si vamos a, no sé, a embarcarnos en conocer más de esto, o somos personas a quienes nos interesa orar por espíritus, en contra de situaciones espirituales, que yo creo que es parte de los dones que Dios nos da, en el sentido de que, bueno, yo siento la necesidad de ponerme a orar por los ataques espirituales, por las opresiones espirituales, claro que sí. Sí. Pero entonces hay que entender muy bien cuál es el contexto bíblico que se nos da, y cómo, y para qué, y quién es el que realmente es mayor que el que está en el mundo. Exacto. Que no somos nosotros. Exacto. Y que no tenemos la autoridad de reprender. Podemos orar por protección, podemos orar para que el Señor nos guarde, como Jesús nos enseñó. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Pero incluso te acuerdas en Judas, Clary, que dice que ni siquiera Miguel el arcángel
cuando estaba peleándose con el diablo, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición, o sea, reprender al diablo. Dice, que el Señor te reprenda, dijo el arcángel Miguel. O sea, ni un ángel. El arcángel Miguel, sí, no Clara Bastidas, el arcángel Miguel. Que fue el mismo que salió a pelear con el príncipe de Persia en Daniel. O sea, Miguel debe ser como, ese sí es el superhéroe de Marvel, o sea, él debe ser como el campeón. Obviamente no como Jesús, pero es un ángel guerrero. Pero ni él reprende a Satanás. Él dice que te reprenda el Señor. Es que esa era parte del contexto que se enseña en ese versículo de Judas, ¿no? Como, no hay nada que hacer aquí poniéndose a maldecir porque, Ani, perdón, pero es que de nuevo, estos oídos han oído todo y han visto muchas cosas. Gente que se pone a insultar a los demonios. Y por eso está la instrucción de Judas. Sí. Era como, no se metan en ese rollo. Nadie, eso no tienen nada que hacer ahí, no tienen por qué hacerlo, no es lo que Dios les está llamando. Ni este increíble arcángel Miguel se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, contra el diablo, sino que dejó que el Señor lo reprendiera porque sabía que el poder venía de él. De hecho, bueno, el versículo 10, Ani, que tú pusiste en nuestras notas, dice, estos en cambio, está hablando de los falsos maestros, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y yo lamento decir, y me entristece porque gente que conocí, que yo vi esto, sobre todo en mi adolescencia, lo vi. O sea, vi gente que vivía haciendo esto, ¿no? Estos temas espirituales, y al final lamentablemente terminó hasta alejándose del Señor, no siguió al Señor más y se entregó a una vida de pecado. Entonces esto no es señal de mayor espiritualidad ni nada parecido. Entonces hay que estar muy, muy pendiente con esto. Y al mismo tiempo, si hemos estado falsamente siendo influenciados por estas ideas y hemos estado tratando de hacer este tipo de actividades, en el Señor Jesucristo tenemos la libertad de confesar eso y dejar de hacerlo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos es dejar de hacer y empezar a hacer lo que el Señor quiere. Dejar el pecado atrás y mirar al Señor y seguirlo a Él. Entonces, también es cierto que a veces uno escucha como, mira, lo que has estado creyendo es equivocado, entonces uno se llena de temor y de dolor, y hasta cierto punto es un poco el Espíritu Santo trayendo convicción, pero tampoco te llenes de miedo en el sentido de que, no, entonces ya, hasta aquí llegué, no soy nadie, soy un perdedor. No. No pienses ni más ni menos, no tengas un menor o mayor concepto de ti mismo. Ten el concepto adecuado, que es saber que sí, estás en una lucha espiritual, pero es el Señor el que la lucha y el que tiene el poder y el dominio para ganar. Y tu parte es hacer el llamado del cual ya hablamos, que vemos en Efesios, en Corintios, en las enseñanzas de Jesús, etc. Y bueno, antes de pasar ya a concluir, porque ya estamos llegando a nuestra famosa llegó el momento. Solo quería recordarles que si aún no están convencidos de que no vale la pena reprender demonios, recuerden lo que le pasó a Eva cuando empezó a hablar con demonios. Y es que terminó pecando en Génesis. Ajá. ¿Por qué? Porque a diferencia de Jesús, cuando hablamos con Satanás, tenemos una gran potencialidad de caer en engaño, de dejarnos ser influenciados, porque Satanás es muy inteligente. Entonces es mejor no interactuar con él directamente, sino pedirle al Señor que sea él quien lidere esa batalla. Bueno, pues Clary, hoy hablamos de varias referencias bíblicas acerca de lo que es la guerra espiritual y lo que no es. Uh-huh. Y yo creo que eso nos ayuda a entender que no debemos ni quitarle ni ponerles y... Sí, creo que les va a sonar en este punto un poquito de repetición, pero chévere para como aterrizarlo, y es que primero yo diría que recordar que todas las referencias que vemos en la Biblia con respecto al tema de la guerra espiritual, la batalla espiritual o cualquier cosa asociada a este lenguaje de guerra, este lenguaje bélico, se dan en el contexto de la fe que nos ha sido dada como el instrumento de batalla en el mundo. Amén. Entonces es nuestra fe en Cristo el arma principal para sobrevivir en el mundo caído. Sí. ¿Ok? Y es nuestra fe en Él, en la centralidad de quién es Él, en su persona, en su obra, en su victoria. Y aunado a esto, esto debería dejarnos claro que la batalla entonces depende del Señor.
justamente por esto yo contaba esta anécdota de que yo sentía cuando me convertí, que entonces yo tenía ahora que pelear con unos demonios que no sabía ni quiénes eran, ni cómo lo iba a hacer, para yo poder ser libre. No, la batalla depende del Señor, porque justamente como la batalla, el centro de la batalla es nuestra fe en el Señor, digamos, visto como desde el punto de vista de nuestra herramienta, Él es el dador y el perfeccionador de esa fe. Entonces depende de Él. Y depende además, de nuevo, como dijo Annie varias veces, de una victoria que no es que se tiene que conquistar, es una victoria que ya tuvo en la cruz. Eso ya pasó, consumado es. Entonces, creo que es importantísimo tener eso claro. Sí. Y bueno, les estaba hablando de ese tema. No, esta victoria no es algo que nosotros podemos ganar con manifestaciones escandalosas ni con oraciones llamativas. Es decir, mientras tú más grites... Con groserías. Sí, mientras tú te pongas a insultar al demonio, al espíritu de... No sé, no se me ocurren aquí espíritus, pero hay muchos, ¿no? Este espíritu de impuntualidad, de glotonería, todos estos espíritus, eso no nos puede llevar a la conclusión de hacer de todo, personificar un espíritu para todo problema del ser humano, ¿no? Porque es grave. Que sepamos que no podemos ganar esto, ni necesitas ganar tu paz, ni necesitas arrebatar, no sé si hablamos de este tema del arrebato como una canción bien famosa que hay por ahí, arrebatar, dígame, es que la canción dice como que arrebato lo que el diablo me quitó. ¿Qué es eso, señora? No, eso no está en la Biblia, eso no es un fundamento bíblico de que tú entonces te lo roban y tú vas y se lo quitas de las manos. No, Jesús ya lo hizo, ya está consumado su obra y en Él tienes todo lo que necesitas. Entonces estar muy consciente de esto, ¿no? Sí. Y yo creo que podríamos decir que la verdadera batalla, y yo, por ejemplo, ahorita que bueno, mi esposo y yo estamos dedicados al tema evangelístico con muchos estudiantes que vienen de zonas del mundo donde no hay, ni siquiera se escucha el nombre de Cristo nunca. La verdadera batalla es llevar la luz de Cristo a un mundo que se encuentra en tinieblas. Así es. Entonces, eso, créanme que eso de por sí es una mega guerra. Sí. Eso de por sí requiere de tantas cosas que solo el Señor nos puede dar, ¿no? Amén. Entonces, fíjense cómo esto sí es coherente con muchos de los versículos que leímos, con mucho de lo que la Biblia nos indica, y además yo creo que aclara muchas dudas de que podemos tener como de cosas que son como que, bueno, ¿estará bien hacer esto o estará mal? O porque si en la iglesia me dicen que bueno, mi salvación es suficiente, porque hay otra persona diciéndome que no, que tengo que arrebatar, que tengo que declarar, que tengo que atar, desatar. No. Un tip muy específico, orar por aquellos lugares en el mundo donde las personas no han escuchado acerca de Jesús y donde es muy difícil predicar el evangelio porque literal cuesta tu vida evangelizar, ¿no? Hay una zona en el mundo identificada como la ventana 1040, que es una zona entre las latitudes 10 y 40, al norte de la línea del Ecuador. Si ustedes hacen una búsqueda por Google, ventana 1040, les va a aparecer la imagencita. Y es básicamente la zona que incluye el norte de África, el Medio Oriente, China, Pakistán e India y bueno, algunos otros países por ahí, ¿no? Afganistán. Estos son los lugares en el mundo donde menos se ha predicado el evangelio y donde más persecución y violencia hay contra la iglesia. Entonces, si realmente queremos hacer guerra espiritual, oremos por esos lugares, clamemos al Padre que envíe trabajadores a esos lugares, clamemos para que haya libertad en esos lugares para predicar el evangelio, supliquemos por protección para nuestros hermanos en la fe, supliquemos por sueños reveladores para aquellos que no conocen a Cristo, clamemos para que se puedan llevar Biblias, para que se puedan llevar videos, para que puedan entrar misioneros. Eso es una forma muy práctica, exacto, y muy eficiente de hacer guerra espiritual. Y también oremos para que el Señor envíe de esos países personas a que vayan a otros países donde sí se puede predicar el evangelio, como es el ministerio de Clary. Clary, en el lugar donde ellos vienen muchos estudiantes de estos países. Y es a través del ministerio de Clary y José que a veces estas personas que no pueden oír de Jesús en sus países terminan conociendo al Señor en un país como Canadá. Entonces, esta es la mejor forma, yo creo, de verdad, de combatir contra el reino de las tinieblas, sabiendo que el Señor
es quien hace la pelea, como dice Segunda de Crónicas 20:15, y que es cuando hay una guerra física, pero también hay una guerra espiritual, y el Señor les dice a su ejército: no tengan miedo ni se acobarden. Cuando ustedes vean este gran ejército, y esto aplicado a nuestra realidad actual, es: no tengan miedo si ven que cada vez hay más persecución contra la iglesia o que menos personas creen en el evangelio. No tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Lo que hablábamos desde el principio es ese balance, ¿no? Que tenemos que saber cuál es el rol de cada uno en esta guerra espiritual, pero no debemos ni quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. Ni agregarle. Para todo, ¿no? O sea, no Sí. solo para este tema de batalla de guerra espiritual, sino para todo. Ayer tuve una guerra espiritual, no, mentira, pero era una guerra en los comentarios de Instagram con un post que hice sobre un tema, y era como que, o sea, esto es solo una reflexión, que bueno, aquí esto es una conversación así en vivo, pero era como que, si se ponen a ver de qué se trataba la pelea en los comentarios, era de personas que insistían que no era solo lo que yo estaba diciendo, o sea, que había más cosas, o que era menos de lo que yo estaba diciendo. Entonces yo veo que mucho de nuestro pecado y de nuestra confusión y de nuestro mal obrar viene porque nosotros mismos, o nos han enseñado mal, le agregamos o le quitamos cosas a la palabra de Dios. Sí. Entonces es tan importante leerla, estudiarla en su integridad. Sí. Y contextualizada y completa. ¿Que esto lleva tiempo? ¿Que esto lleva esfuerzo? Pues sí. Pero estamos en una batalla en este mundo. Entonces, ¿qué hace el soldado? Si queremos hablar en esos términos, se prepara, se entrena. ¿Cuál es su entrenamiento? Estudiar la palabra. Exacto. Y vale la pena, si nunca has leído toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, inténtalo. Uh-huh. Y cuando pases por los versículos difíciles, cuando pases por los Nefilim y las profecías extrañas en Ezequiel y todas las genealogías, no te quedes frustrado ahí de no entender, no, sigue leyendo. El ejercicio de leer toda la palabra de Dios de principio a fin te va a ayudar a empezar a esclarecer muchas de esas dudas. Y lo que puedes hacer una vez ya la leíste toda es regresarte a esos lugares que te costaron entender y ya enfocar tus esfuerzos de lectura y investigación en esos aspectos. Pero si nunca has leído toda la Biblia, de verdad te animamos a que lo hagas. De verdad que te va a cambiar tu perspectiva de muchos de estos versículos. Te va a ayudar mucho yo creo, por lo menos ha sido mi experiencia, te van a dar ganas de volver a leerla. Sí, definitivamente. Y una nota sobre eso, porque algo que a mí me impidió hacerlo hace mucho tiempo era sentir, esto es mi opinión, ¿no? Estos planes de la Biblia que a veces, léete la Biblia en un año, léete la Biblia en 6 meses, son muy chéveres si necesitas esta estructura, pero a los fines como de estudiarla, yo incluso les animo. No se pongan tiempo, simplemente háganlo. Sí. O sea, háganlo todos los días. Pero no se pongan tiempo, porque de repente te puedes quedar en un pasaje 2 días, o 3 días, o una semana. Sí. No, Dios no te está presionando, no, termínala porque 2022 empezó y el 31 de diciembre, no. O sea, es preferible leerte la Biblia en 1 año y medio, en 2 años si quieres, pero estudiarla, detenerte en los lugares difíciles, gozarte en los lugares que donde Dios te deja claro todos sus regalos para ti y todo su amor por ti y quién es Él. Pero sí adentrarte en la Biblia sin esta presión de tiempo, porque eso a veces hace que uno lea como por encima. Así y leer la Biblia no es estudiar la Biblia. Bueno, pues ya con esto yo creo que podemos terminar nuestro episodio del día de hoy, que esperamos les haya sido de mucha bendición. Los animamos a que hagan guerra espiritual, pero la guerra espiritual bíblica. Y que sigan conociendo a nuestro maravilloso Señor, que es digno de toda la suprema alabanza. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, que creo que les va a gustar mucho. Está un poquito relacionado con el tema de hoy. Vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Yes. Y particularmente de la profecía. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Muchas gracias por escucharnos y por llegar al final de esta larga hora y 6 minutos. Lo apreciamos muchísimo. Y bueno, nada, quédense en sintonía para el resto de los episodios de esta temporada. Les mandamos un abrazo. Chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas.